La vida cristiana tiene como fundamento tener un concepto correcto de Cristo. Pero hoy queremos ver por qué es tan importante que nosotros como cristianos podamos tener un concepto totalmente correcto de quién es Cristo para nosotros. En cierta oportunidad vemos en el libro de Mateo capítulo 16 versículo 13 que dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nos podemos dar cuenta que hay dos conceptos de Cristo. El primero es de la gente que ve de manera superficial a Jesús. Y el otro concepto es de la gente que tiene una intimidad con el Señor Jesucristo. ¿En qué lugar estás tú? Muchas veces la gente del mundo tiene un concepto de Cristo tan solamente como una persona buena, como una persona que hacía milagros, como una persona que murió, pero sin embargo esa muerte no tiene frutos para hoy. Pero sin embargo, la gente que seguimos creyendo en aquel Cristo que hacía milagros, en aquel Cristo que sanaba a los enfermos, aquel Cristo que reproducía los peces y los panes, aquel Cristo que hacía calmar las tempestades, pero también aquel Cristo que al tercer día resucitó de los muertos y hoy nos viene a dar esperanza de vida. El Señor dijo: así como yo resucité, así también yo lo resucitaré a ustedes. Esa es la promesa del Señor. Su muerte trajo para nosotros salvación. Su muerte trajo para nosotros acceso de vida eterna en el reino de los cielos. Pero ¿cuál es el concepto que tiene el mundo acerca de Cristo? Como un hombre bueno, lleno de misericordia, que perdonará el pecado de toda la gente sin importar la condición en la que viva. La Biblia dice que todo aquel que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hoy todo es hecho nuevo. Es decir, cuando uno lo ha reconocido como su Señor y Salvador, algo causa en el corazón del hombre. Y según más grande es el concepto de Cristo en nuestras vidas, más grande va a ser el concepto de adoración que nosotros tengamos. Porque nadie puede adorar a alguien que no conoce. Nadie puede amar a alguien que no conoce. Nadie puede confiar en las promesas de alguien que no conoce. El mundo tiene un concepto equivocado de Cristo. Y el día de hoy no ha cambiado. La gente vive su propia religión. La gente se ha creado a un Dios falso en su mente. Pero sin embargo nosotros tenemos la palabra de Dios como la fuente de nuestra fe. El Señor dice que vendría el Espíritu Santo sobre nuestras vidas y sería el Espíritu Santo el que nos guiaría a toda verdad. ¿Y qué verdad nos estaba hablando el Señor Jesucristo? La verdad que Él dejó plasmada en las Escrituras. Hebreos 1:1 dice que habiendo Dios hablado en otros tiempos a través de los profetas a los padres, en estos tiempos nos habla a través del Hijo. Y la Escritura revela la palabra del Hijo. La Escritura revela la palabra de Jesús, esa palabra que hoy quiere transmitir a nuestra vida. Pero ¿cómo podemos adorar a Jesús si es que no conocemos acerca de Él? Si tan solamente nos dejamos llevar por lo que nos dicen, por lo que nos cuentan, o por lo que podemos ver en la tele, o por lo que podemos escuchar a una persona hablar acerca de Él. El Señor quiere que nosotros tengamos una intimidad mucho más profunda con Él. Quiere que nosotros lo conozcamos a través de su palabra. Quiere que lo conozcamos a través de la intimidad de la oración. El Señor quiere que nosotros tengamos un concepto correcto de quién es Él. Imagínate que tú te veas cara a cara con el Señor en un momento determinado de la vida y Él te pregunte: ¿quién crees que soy yo? ¿Cuál sería el concepto que tú le darías a Cristo?
Tú puedes dar un concepto al hombre. Tú puedes dar un concepto a la persona que tú tengas cerca de ti. Pero ¿cuál sería el concepto que tú le darías a Jesús si es que Él mismo te hiciera esa pregunta? Y cuando tú lo veas como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que cuando tú lo veas no tan solamente como aquel que murió en la cruz del Calvario, sino como aquel que fue levantado en gloria y te hace esa misma pregunta que lo hizo a Pedro. Para tener un concepto correcto de Cristo, es necesario que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. El Señor dijo que cuando venga el Espíritu Santo, tomará de mí y Él les dará a conocer. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos va a revelar el corazón del Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a las profundidades más íntimas del corazón de Jesús. Por ello es necesario que nosotros podamos tener una vida de intimidad con el Señor. Por ello es necesario que nosotros derramemos diariamente nuestro corazón ante su presencia. Y también tengamos una vida de comunión con su palabra, porque el concepto que tengamos de Cristo va a ser el concepto de adoración que le brindemos a Él. El Señor dijo en Juan capítulo 4, versículo 23, Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad. Porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios tenga un concepto correcto acerca de qué Dios estamos adorando. Y cuando el Señor habla que tenemos que adorar en espíritu y en verdad, es decir, que tenemos que adorar de lo más profundo de nuestro ser, y tenemos que también conocer al Dios que estamos adorando. Vemos que Pablo se encontró con una realidad similar a la gente de hoy cuando él pasaba por Atenas. Vemos el libro de Hechos capítulo 17, el versículo 22 hacia adelante. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ese mismo Dios que el mundo no conoce, es el Dios que nosotros anunciamos a través de la predicación del Evangelio. Cada vez que nosotros nos levantamos y abrimos nuestra boca para proclamar las verdades de Dios, estamos proclamando a Cristo, al Cristo vivo, al Cristo que murió pero que también resucitó. Cristo es el Dios que nosotros conocemos y el Dios que sigue haciéndonos la pregunta: ¿quién creen que soy yo?